Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 33 y Filosofando. Filosofando, un poco mejor de la garganta. Espero que mi voz esté mejor en este episodio de lo que estuvo en el pasado. Muchas gracias por la paciencia. Preferí grabarlo con la voz desgastada a no grabar nada, porque increíblemente, y no lo quiero dañar, llevamos como, ¿qué? 33 semanas grabando sin parar, a veces en sábado, a veces en domingo, de repente se atraviesa un miércoles, pero no hemos perdido. Intentaré mantener esta consistencia siempre y cuando sigan escuchando. Y ya saben, sus comentarios en YouTube, sus 5 estrellitas en Spotify, recomendación entre amigos. No tienes de qué hablar, quieres ver de culto. Escucha un podcast de filosofía. Ya saben cómo es esto. Bueno, ahora sí, entrando en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, como se dice en el título del capítulo, hoy estaremos hablando del maniqueísmo. Maniqueísmo, que es una de esas palabras que estoy seguro que escuché en la universidad y que escuché en preparatoria, pero sencillamente no me acordaba qué era. Entonces, mientras estaba repasando el canon de la patrística y la filosofía de la Baja Edad Media, antes de entrar en los viejos padres y eventualmente planeando el camino hacia la escolástica, me encontré con el maniqueísmo otra vez. Y dije, vamos a investigarlo y ver si vale la pena hacer un episodio sobre esto. Y en mi opinión, sí lo vale. Entonces, ¿qué es el maniqueísmo? Estamos en este área histórica complicada de que no nos vamos a salir en un tiempo, en el cual no es muy claro si podemos llamar esto una filosofía, una religión, un dogma, un movimiento pagano. Entonces vamos a decir que fue un movimiento. Ya si fue un movimiento religioso, académico, cultural, lo dejo a su libertad. El maniqueísmo nace en Persia como una oposición a el cristianismo joven de los sirios. Busca el maniqueísmo ser este sincretismo de diferentes historias, diferentes culturas y religiones. Y es algo así como un intento de una creación de una nueva religión con un profeta nuevo, vaya. Maní, el profeta, nacería en el 216 y moriría en el 276 después de Cristo. Y él decía que él era el más nuevo en una serie de profetas que no habían logrado transmitir correctamente las ideas del maniqueísmo. Para Maní, o Mani más bien, algunas de estas personalidades que fueron profetas no escuchados del maniqueísmo, bueno, podemos considerar a Zoroastro, Platón, Jesús y a Buda, lo cual nos habla un poquito de qué pensaba Maní, perdón, de sí mismo y del maniqueísmo. Claramente, para Mani, asumiendo que esto no fue nada más un movimiento, pues, digamos, aprovechando la fama de los anteriores, sino que auténticamente él pensara en lo que decía, pues vemos que absorbe muchas líneas de pensamiento, ¿no? Con la diferencia particular de que si vemos todos los ejemplos, Buda, Zoroastro, Jesús, eran profetas regionales. Por ejemplo, Buda se estableció en la India, Zoroastro en Persia, Jesús en el mundo occidental, particularmente en lo que era Medio Oriente, el Imperio Romano. Pero Mani decía que su religión iba a cubrir tanto el Oriente como el Occidente, que iba a juntar todo lo que se había intentado hacer en la antigüedad en una sola ideología que iba a funcionar para todos. Algo así como el esperanto religioso. Ahora, ¿quién es Mani? Bueno, rápidamente, Mani nace en el año 216, el 14 de abril, en Mardinu, al sur de Babilonia. De nacimiento nace como Corvicio, se lo cambia a Mani por el término maná, ¿no? El espíritu del mundo luminoso.
La leyenda señala que a los 12 años recibiría su primera epifanía profética y que él se creería como la manifestación de la verdad total. A sus 24 años comenzaría su peregrinación hasta India y China, a donde eventualmente regresaría después de ser expulsado de Persia por su oposición dogmática al Estado. Ahora, ¿cómo funciona la cosmovisión de Mani? Para el profeta, el mundo es dual y está dividido en dos cosas únicas, la luz y la oscuridad. Existen dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad o de las tinieblas. Y existen dos fuerzas principales. Están Dios y Satanás. Ambos coexisten permanentemente sin división de fronteras, pero sin comunicarse e inclusive sin conocerse. Esto es un punto interesante y es de las pocas veces en las que vamos a ver que Satanás no es ilustrado como un subordinado rebelde de Dios, sino como un igual opuesto. No solo eso, todo lo que es materia, todo lo que es físico para Mani es del mundo de las tinieblas, subordinado a Satanás, y por ende es malo. Todo lo espiritual es del mundo de la luz y por ende es bueno. Y el proceso de la purificación no es la reducción o la corrección del mal, sino es la emancipación completa del mundo de la luz del mundo de las tinieblas. No es controlarlo, no es castigarlo, es sencillamente que no exista. Lo cual es un poco complicado. ¿Por qué? Porque, pues para empezar, como señala Manny, las dos sustancias no tienen un principio común y residen en diversas regiones. La luz al norte, la oscuridad al sur. El rey de la luz es el padre de la grandeza, mientras que la oscuridad es el reino de las tinieblas. La región de la luz está envuelta en un éter luminoso hecho de las cinco moradas de Dios, que son inteligencia, razón, pensamiento, reflexión y voluntad. La región de la oscuridad también tiene sus cinco abismos, que son el humo, el fuego, aire, agua y tinieblas. Es una posición dinámica. Cada uno tiende y quiere expandirse y se ven en conflictos internos entre ellos. Aquí viene algo muy interesante. La noción de la fuerza de Star Wars, del lado oscuro y el lado claro, bueno de la fuerza, son tomados directamente del maniqueísmo. El reino de la luz inicialmente ni siquiera poseía en sí mismo la fuerza suficiente para vencer al reino de las tinieblas. El reino de la luz crea y genera la fuerza y se fortalece a sí mismo para este conflicto, este proceso de desprendimiento del mal que caracteriza para Maní la evolución del mundo y la historia. Literalmente el sistema moral de los Jedi es tomado del maniqueísmo. Ahí tiene un dato interesante para sacar en su noche de trivia. Ahora, ¿cómo explica Mani la creación cosmológica? ¿Cuál es su explicación metafísica del mundo? Bueno, para él, Dios crea 10 cielos y 8 tierras. Hace al sol del fuego más puro y a la luna del agua más limpia. Hace 5 planetas. Las estrellas son demonios encadenados en el aire que ejercen un influjo maléfico, con lo que se rompe con la tradición platónico-aristotélica. Para Mani, las plantas proceden de los elementos impuros, desprendidos de los demonios aéreos, pero tienen también algo divino. La fruta más divina es el melón. Los animales proceden de las hijas de las tinieblas que, al alimentarse de vegetales, absorben algunos elementos luminosos. El hombre proviene de la conjura de los demonios que Satanás se los tragó y luego engendró a Adán, que es un microcosmos, mezcla de lo luminoso y lo tenebroso, con dos almas radicalmente distintas. En Adán prevalecía lo bueno. Satanás engendró a Eva,
que es la encarnación del mal, la madre de la perdición. La presencia de la mujer significa la permanente presencia del demonio en el mundo, idea maniquea que influyó en la ascética de algunos cristianos medievales. Para Mani también hay dos Jesús. Está el Jesús pasible, que es el Jesús mezclado con la materia, y recordemos que la materia es lo malo, y el Jesús impasible, que es el que baja del mundo para enseñar a los hombres la existencia de dos reinos, el de la luz y el de la tiniebla. Ahora, como vemos, para Mani hay un conflicto interno constante dentro del hombre. El hombre, su cuerpo es creado por Satanás, pero su alma es creada por Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se predomine el aspecto de Dios en la dualidad humana? Bueno, Mani dice que el predominio del alma luminosa puede lograrse por una ascética particular que consiste en tres acciones. Ascética en el sentido de forma de vida autolimitante, régimen personal. El secreto es, de boca, no dejar entrar ni salir nada impuro. Se debe ser vegetariano. Recordemos que para Mani, el alma pura, el bien en la tierra, se encuentran los vegetales. De la mano, es la abstención del trabajo manual y no hacer daño. Y finalmente del seno, abstención del matrimonio y de la generación para impedir la propagación del mal. Permitía la relación sexual pero sin matrimonio y con onanismo. Es un poco anticatólico, ¿no? Y es interesante porque es una de estas primeras corrientes filosóficas dogmáticas que no se le ve un fin práctico final. Por ejemplo, el catolicismo es bueno, acepta los hijos que te manda Dios, pero ¿por qué? Porque el catolicismo probablemente se le estaban muriendo muchos niños. Por la Edad Media, por la época en la que estaban las pestes, te convenía embarazarte mucho porque podías tener muchos hijos y con muchos hijos podías tener mano de obra, ¿no? Es un fin práctico para esta idea. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Aquí es no trabajar, no procrear, no casarse. En la filosofía de Mani, el maniqueísmo, es tan claro que el humano, que el hombre es una manifestación del mal, que su propagación y la conservación de la especie no parece ser su punto final. Lo cual, si nos vemos para atrás, casi todas las filosofías, casi todas las religiones, todos los dogmas que hemos hablado, pues consisten en tres cosas: no morirse, no matar y reproducirse. Básicamente, mantener la especie. Este hombre era mucho más, digamos, pasivo en su rol como humano y le interesaba más el rol analítico y podemos decir que era incluso un poco más honesto, ¿no? Si vemos a los neoplatónicos que veían al hombre como este ser corrompido por la materia, pues bueno, había siempre la opción de acabar con la humanidad. Sin embargo, esto no se había propuesto antes. Tal vez lo veremos después en filosofías un poco más extremas, como algunas interpretaciones de Nietzsche o de Ayn Rand. Pero para esta época, que la idea fuera, ¿sabes qué? El hombre no es el centro del universo, sino que lo es la naturaleza, y tenemos que darle prioridad a la naturaleza, que realmente es Dios. Bueno, esto es un salto gigante. Y vaya que yo creo que por eso nada más es que decidí grabar el capítulo sobre este hombre, porque realmente no tiene mucho más que decir. Si lo resumimos, para él, lo único que nos faltaría hablar es de las tres clases de hombres que él menciona, que son los iniciados o elegidos, que no pueden trabajar y vivían de limosnas, volverían eventualmente al reino de la luz. Los oyentes, que es la masa de los fieles, sus almas transmigrarían hasta encarnarse en la de un elegido. Y los pecadores, que van directamente al infierno. En el maniqueísmo, podemos ver un intento de juntar muchas ideas. Es evidente la influencia budista, la idea de la reencarnación, del ascetismo, la idea de vivir y renacer si se es lo suficientemente bueno hasta llegar a purificarse, agregando
el icónico símbolo cristiano del infierno, ¿no? Donde sí hay un castigo. No tienes este eterno retorno, sino que puedes perder. Otra cosa que el maniqueísmo, me parece un dato curioso, incorporaría a nuestra sociedad era la noción de comer pavo en las fechas santas. Esto principalmente porque el pavo representaba en sus colores el proceso de purificación al cual el hombre debía aspirar. Muchas de las ideas del manicaísmo serían tomadas después por la escolástica, por figuras tan influyentes como San Agustín, y las incorporaría a su filosofía, por lo cual no es difícil ver la línea recta en el cual ciertas tradiciones del maniqueísmo, como es el comer pavo en las fechas santas, siguen viéndose hoy en día en nuestra sociedad. No hay mucho más con que llenar este episodio, pero el solo hecho de que se influya así, que se unifique el Oriente y el Occidente, creando este proto judeocristianismo, también con mucha influencia del Islam, es suficiente para hablar. Anden filosos. Les dejo con una pregunta sencilla en este capítulo particularmente corto de hoy. ¿Qué tradiciones conocen ustedes hoy en día que no salieron inicialmente del cristianismo y del catolicismo, pero hoy son parte? Los leo. Muchas gracias. Un abrazo.